¿Alguna vez estuviste tan roto que necesitaste ayuda y nadie se detuvo? ¿Alguna vez las personas que se suponía que debían cuidarte pasaron de largo? Porque hay un tipo de dolor que no viene solo de las heridas del cuerpo. Viene de ser invisible, de gritar sin voz, de estar tirado en el camino mientras la gente sigue caminando como si no existieras. Si alguna vez te sentiste abandonado por quienes debieron ayudarte, si alguna vez la ayuda llegó de donde menos lo esperabas, esta historia es para ti, porque hoy quiero contarte sobre un hombre que lo perdió todo en un camino solitario y lo que descubrió sobre el verdadero amor cuando ya no le quedaba nada. Antes de continuar con esta historia que puede cambiar tu forma de ver la compasión, suscríbete a Relatos que Sanan y activa la campanita. Cada semana compartimos relatos que despiertan el alma y te recuerdan que nunca estás solo. Miles de personas ya están sanando a través de estas palabras. Y una cosa más, puedes escuchar este relato como un podcast, mientras cocinas, mientras caminas, mientras descansas. No necesitas verme, solo escuchar, porque las palabras que sanan entran por el corazón. Ahora sí, déjame contarte cómo comenzó todo. Había un hombre que viajaba solo por el camino de Jerusalén a Jericó, un camino peligroso, un camino que todos conocían por su reputación. El camino de la sangre, lo llamaban algunos, porque era largo, desértico, lleno de curvas donde los ladrones se escondían. Pero él necesitaba llegar. Tenía familia esperándolo. Tenía responsabilidades, así que caminó solo, con la esperanza de que nada malo pasara. Y entonces, pasó. Los ladrones salieron de la nada, fueron varios, fuertes, violentos, y él no tuvo oportunidad. Lo golpearon, le quitaron todo, su dinero, su ropa, su dignidad, y lo dejaron ahí, tirado al lado del camino, sangrando, apenas consciente. Pero el dolor físico no era lo peor era el miedo de que nadie pasara, el miedo de morir solo, el miedo de que su familia nunca supiera qué le pasó. Y mientras yacía ahí, con el sol quemando su piel desnuda, con cada respiración siendo un esfuerzo, escuchó algo, pasos. Alguien venía por el camino. Y en ese momento, una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Alguien lo encontraría, alguien lo ayudaría, alguien lo salvaría. Reunió las pocas fuerzas que le quedaban e intentó moverse. Intentó hacer algún sonido, cualquier cosa para llamar la atención. Los pasos se acercaban y entonces vio una figura, un hombre con túnica religiosa, un sacerdote, alguien que servía en el templo, alguien que se suponía que conocía las leyes de Dios sobre amar al prójimo. Y el hombre herido sintió alivio, porque si alguien lo iba a ayudar, sería un hombre de Dios, alguien que dedicaba su vida a servir, alguien que conocía las escrituras sobre la misericordia. El sacerdote se acercó, sus ojos se encontraron por un segundo. El hombre herido vio el reconocimiento en los ojos del sacerdote, lo vio, lo registró. Y entonces el sacerdote cruzó al otro lado del camino. No se detuvo, no preguntó qué pasó, no ofreció ayuda, simplemente se fue. Y el hombre herido sintió algo peor que el dolor de sus heridas. Sintió la punzada aguda de la indiferencia, de ser visto y aún así ignorado, de ser considerado no suficientemente importante para el tiempo de alguien. Si esta historia te está tocando algo profundo en el corazón, escribe un amén en los comentarios, porque a veces necesitamos saber que no estamos solos en nuestro proceso. El hombre herido se quedó ahí, con esa nueva herida, la herida de la indiferencia. Y mientras el sol seguía subiendo, mientras su cuerpo se debilitaba más, escuchó otros pasos, otra oportunidad, otra esperanza frágil. Esta vez era un levita, otro servidor del templo, alguien que ayudaba en los servicios religiosos, alguien que cantaba salmos sobre la bondad de Dios. El levita se acercó más que el sacerdote. De hecho, se detuvo, miró al hombre herido, lo estudió, como evaluando la situación. Y el hombre herido pensó, sí, este va a ayudar. Este al menos va a preguntar. Pero el levita, después de mirarlo por un momento, también cruzó al otro lado del camino y siguió su camino. Y en ese momento, algo se rompió en el hombre herido. No su cuerpo, eso ya estaba roto, sino algo más profundo, su fe en la humanidad. Su creencia de que la gente buena hace cosas buenas. Su esperanza de que cuando realmente necesitas ayuda, alguien responde. Porque ser ignorado una vez puede ser casualidad, pero ser ignorado 2 veces por personas que se supone que representan a Dios
Eso es algo diferente. Eso es una declaración. Eso es un mensaje que dice, no vales mi tiempo, no vales mi riesgo, no vales mi incomodidad. Y mientras yacía ahí, empezando a resignarse a morir solo en ese camino, se preguntó algo. Se preguntó por qué. ¿Por qué esos hombres religiosos no se detuvieron? Algo que ninguna religiosidad podría haberle enseñado. Algo que solo el abandono puede revelar. Tal vez el sacerdote tenía prisa. Tal vez iba camino al templo para un servicio importante. Tal vez pensó, tengo responsabilidades. Tengo gente esperándome. No puedo detenerme por cada persona en problemas. O tal vez tuvo miedo. Miedo de que los ladrones todavía estuvieran cerca. Miedo de convertirse en la próxima víctima. Miedo de que ayudar significara ponerse en peligro. O tal vez, y esto es lo más doloroso, simplemente no quiso involucrarse. Porque tocar un cuerpo herido significaba contaminarse ceremonialmente según las leyes religiosas. Significaba no poder servir en el templo por días. Significaba incomodidad, complicación, sacrificio. Y su religión, aparentemente, era más importante que su compasión. El levita probablemente pensó cosas similares. Tal vez se dijo a sí mismo, alguien más lo ayudará. Yo no soy la persona indicada. No tengo las habilidades. No tengo el tiempo. No es mi responsabilidad. Y siguió caminando, con su conciencia tal vez ligeramente molesta, pero no lo suficiente para dar la vuelta. Porque eso es lo que pasa cuando la religión se convierte en ritual sin corazón, cuando las reglas se vuelven más importantes que las personas, cuando la pureza ceremonial se valora más que la compasión práctica. Puedes saber todas las escrituras, puedes servir en la iglesia, puedes cantar todas las alabanzas, pero si pasas de largo cuando alguien necesita ayuda, tu religión está muerta. Y el hombre herido entendió eso mientras yacía ahí. Entendió que las personas más religiosas no siempre son las más compasivas, que las palabras sobre amor son fáciles de decir, pero difíciles de vivir, que la verdadera prueba de fe no es cuánto conoces, sino cómo actúas cuando cuesta algo. El sol estaba alto ahora. El calor era insoportable. El hombre herido sentía que su conciencia se desvanecía. Pensó en su familia, en que nunca sabría qué le pasó, en que moriría solo, ignorado, olvidado, y entonces escuchó más pasos. Pero esta vez no sintió esperanza. Ya había aprendido la lección. La gente no se detiene. La gente no ayuda. La gente pasa de largo. Cerró los ojos, esperando que estos pasos también se alejaran, pero no lo hicieron. Y en ese momento, en medio de la desesperación, algo cambió. No fue una voz del cielo, fue algo más simple y más poderoso. Los pasos se detuvieron, justo al lado de él. El hombre herido abrió los ojos con dificultad y vio a alguien inclinándose sobre él. Pero no cualquier alguien, era un samaritano. Y si el hombre herido hubiera tenido fuerzas, probablemente habría sentido miedo, porque los samaritanos y los judíos se odiaban. Tenían siglos de historia amarga. Se consideraban enemigos. Un judío no hablaba con un samaritano, no comía con un samaritano, no tocaba a un samaritano. Y ciertamente no esperaba ayuda de un samaritano. Pero este samaritano no preguntó de dónde era el hombre herido. No preguntó su nombre. No preguntó su religión. No preguntó qué hizo para merecer esto. Solo vio a un ser humano sufriendo. Y actuó. Se arrodilló junto a él. Con manos suaves pero firmes, empezó a limpiar las heridas. Sacó vino de su provisión para desinfectar. Sacó aceite para suavizar. Sacó vendas para cubrir. Y el hombre herido, a través del dolor y la confusión, sintió algo que no esperaba sentir. Sintió compasión. Sintió cuidado genuino. Sintió que para este extraño, para este enemigo, su vida importaba. El samaritano trabajó en silencio. No hizo preguntas innecesarias. No pidió explicaciones. No exigió gratitud. Solo curó lo que podía curar. Consoló lo que podía consolar. Y había algo en la forma en que lo tocaba que el hombre herido nunca olvidaría. No era el toque clínico de alguien cumpliendo una obligación. Era el toque de alguien que genuinamente se preocupaba, de alguien que veía su humanidad completa, no solo sus heridas. Cuando terminó de vendar las heridas más graves, el samaritano miró a su alrededor. El camino seguía siendo peligroso. El sol seguía siendo brutal. Y este hombre no podía caminar.
El samaritano tomó una decisión que le costaría más que solo tiempo y recursos. Tomó la decisión de comprometerse completamente con la sanación de este extraño. No solo curó sus heridas superficiales, lo levantó con cuidado, soportando el peso del hombre herido en sus propios hombros. Lo subió a su propio burro, lo que significaba que él mismo tendría que caminar bajo el sol ardiente. Y tal vez esta parte de la historia sea la más difícil de escuchar, porque no habla de caridad cómoda, habla de amor que requiere sacrificio personal real. Caminaron lentamente hacia la posada más cercana. Cada paso era doloroso para el hombre herido, incluso montado en el burro, pero el samaritano caminaba pacientemente, ajustando el ritmo, asegurándose de que no cayera, hablándole suavemente cuando gemía de dolor. Cuando llegaron a la posada, el trabajo del samaritano no terminó. Consiguió una habitación, ayudó al hombre herido a acostarse, siguió limpiando sus heridas, le dio agua, le consiguió comida suave que pudiera digerir. Y se quedó con él toda la noche. No lo dejó solo con su dolor. No asumió que el posadero se encargaría. Se quedó, vigilando, cuidando, consolando. El hombre herido deslizaba entre el sueño y la vigilia. Y cada vez que abría los ojos, ahí estaba el samaritano, cambiando los vendajes, ofreciendo agua, simplemente estando presente. Y en medio de su dolor, el hombre herido se dio cuenta de algo profundo. Este hombre, este supuesto enemigo, estaba haciendo más por él que cualquier persona de su propia gente había hecho nunca. A la mañana siguiente, el samaritano tenía que continuar su viaje. Tenía sus propios asuntos, sus propias responsabilidades, pero antes de irse, hizo algo extraordinario. Sacó dinero de su propia bolsa, dinero que probablemente necesitaba para su propio viaje, dinero que había ganado con su trabajo, y se lo dio al posadero. Cuídalo, le dijo, dale lo que necesite, gasta lo que sea necesario para su recuperación completa, y cuando regrese, te pagaré cualquier gasto adicional. No era una limosna. No era caridad medida, era un compromiso abierto. Una promesa de cubrir todo lo necesario, sin límite, sin condiciones. Y entonces el samaritano se fue, sin esperar agradecimiento, sin buscar reconocimiento, sin siquiera dejar su nombre. Solo amó y siguió adelante. Y el hombre herido, mientras descansaba por primera vez en días, mientras sentía el dolor disminuir bajo los cuidados del posadero pagado por el samaritano, lloró, no solo de alivio, sino de algo más profundo. Lloró porque los hombres de su propia religión lo habían abandonado, pero un extraño, un enemigo, lo había salvado. Lloró porque había aprendido algo sobre el amor verdadero que ningún sermón le había enseñado. Lloró porque sus prejuicios habían sido destrozados, porque siempre había creído que los samaritanos eran malos, que no tenían corazón, que no conocían a Dios. Pero este samaritano le había mostrado el corazón de Dios de una forma que ningún sacerdote o levita lo había hecho. El amor verdadero no mira la religión, no mira la raza, no mira la historia, no mira si alguien lo merece. El amor verdadero solo ve la necesidad y responde. Durante los días siguientes, mientras el hombre herido sanaba lentamente en esa posada, tuvo mucho tiempo para pensar, tiempo para reflexionar sobre lo que había aprendido en ese camino. Aprendió que la religión sin compasión es vacía, que las palabras piadosas sin acciones piadosas no valen nada, que puedes conocer todas las escrituras, pero si no amas, no conoces nada. Aprendió que los prejuicios te ciegan, que las categorías que usamos para dividir a la gente son construcciones humanas que Dios no reconoce, que a veces las personas que consideramos enemigos son más parecidos a Cristo que las personas que consideramos santos. Aprendió que el amor verdadero es inconveniente, que requiere sacrificio real, que cuesta tiempo, dinero, energía, comodidad. Y que si tu amor no te cuesta nada, probablemente no es amor. Aprendió que nunca sabes cuándo serás el que necesita ayuda, que todos somos vulnerables, que todos podemos terminar heridos en el camino, y que en ese momento lo que importa no es quién te ayuda, sino que alguien lo haga. Y aprendió algo más, algo que cambiaría el resto de su vida. Aprendió que cuando recibes ese tipo de amor, cuando experimentas esa compasión radical, no puedes quedarte igual. Te transforma, te hace ver el mundo diferente, te hace querer ser para otros lo que alguien fue para ti. El sacerdote tenía conocimiento, el levita tenía posición,
Pero el samaritano tenía algo más importante. Tenía compasión. Y la compasión, la verdadera compasión, no calcula, no pregunta, ¿qué gano yo con esto? No se preocupa por lo que cuesta. No se detiene a pensar si la persona merece ayuda. La compasión simplemente ve el dolor y actúa. Jesús contó esta historia para responder una pregunta. Alguien le había preguntado, ¿quién es mi prójimo? Como si el amor tuviera categorías, como si solo debiera amar a ciertas personas en ciertas circunstancias. Y Jesús, en lugar de dar una definición teológica compleja, contó esta historia. Una historia donde el héroe es el que todos despreciaban, donde los villanos son los religiosos respetados, donde el amor se demuestra en acción, no en palabras. Y al final preguntó, ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo del hombre herido? La respuesta era obvia. El que tuvo misericordia de él. Y entonces Jesús dijo algo radical. Ve y haz tú lo mismo. No dijo. Ve y estudia más. No dijo. Ve y ora más. No dijo. Ve y asiste más al templo. Dijo. Ve y ama. Con acciones, con sacrificio, con compasión real. Si en este momento estás entendiendo que el verdadero amor no es un sentimiento, sino una decisión, una acción, un sacrificio, dale like a este video. Cuando el hombre herido finalmente sanó lo suficiente para regresar a su casa, llevó consigo más que cicatrices físicas. Llevó cicatrices en el alma, pero no eran cicatrices de amargura. Eran cicatrices de transformación. Regresó a su familia con una historia que contar. Una historia sobre cómo los hombres religiosos lo abandonaron y cómo un extraño lo salvó. Una historia que desafió todo lo que su comunidad creía sobre quién era bueno y quién era malo. Y vivió el resto de su vida de forma diferente. Cuando veía a alguien en necesidad, no preguntaba si era de su pueblo, de su religión, de su clase social. Solo preguntaba, ¿puedo ayudar? Se convirtió en el samaritano para otros. Cruzó barreras sociales, rompió prejuicios, amó sin condiciones, porque eso es lo que hace el amor recibido. Te transforma, te hace más compasivo, te hace más consciente del dolor de otros, te hace más dispuesto a actuar. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Quién eres tú en esta historia? Tal vez eres el hombre herido, tal vez has estado tirado en tu propio camino, no con heridas físicas, sino con heridas emocionales, espirituales, mentales. Tal vez has gritado pidiendo ayuda y nadie se detuvo. Tal vez las personas que se suponía que debían cuidarte, tu familia, tu iglesia, tus amigos, pasaron de largo. Tal vez te dijeron que orarían por ti, pero nunca preguntaron qué necesitabas realmente. Y tal vez te sientes abandonado, invisible, como si tu dolor no importara. Y hoy necesitas escuchar esto. Tu dolor sí importa. Tu vida sí tiene valor. Y aunque las personas que esperabas te fallaron, hay ayuda. A veces viene de donde menos lo esperas. A veces viene de un extraño. A veces viene de alguien que ni siquiera comparte tu fe, tu cultura, tu historia. Pero viene. La ayuda viene. El amor aparece. A veces en el último momento, cuando ya perdiste la esperanza, ahí es cuando el samaritano llega. Y cuando llegue, recíbelo. No importa de dónde venga. No importa si es la persona que esperabas. No importa si no encaja en tus expectativas, porque Dios envía ayuda de formas que nunca anticipamos. Y a veces la mayor bendición viene envuelta en el paquete más inesperado. O tal vez eres el sacerdote o el levita. Tal vez tú eres quien ha pasado de largo. Tal vez has visto el dolor de alguien y has encontrado razones para no involucrarte. Tal vez pensaste, no tengo tiempo. No es mi problema. Alguien más lo ayudará. No sé qué hacer. Tengo mis propios problemas. Y tal vez justificaste tu indiferencia con buenas razones, con responsabilidades reales, con miedos legítimos. Y hoy necesitas escuchar esto. Tu buena teología no vale nada sin buenas acciones. Tu conocimiento de las Escrituras no significa nada si no se traduce en compasión. Tu asistencia a la iglesia es vacía si no resulta en amor práctico. Y sí, ayudar es incómodo. Cuesta tiempo, cuesta recursos, cuesta energía emocional. A veces incluso cuesta reputación o seguridad. Pero eso es exactamente lo que el amor requiere. Sacrificio, incomodidad, riesgo. Y cada vez que pasas de largo, cada vez que ignoras el dolor de alguien porque es inconveniente, cada vez que priorizas tus planes sobre las necesidades de otro, estás eligiendo la religión sobre la compasión.
Y esa no es la fe que Jesús enseñó. O tal vez eres el samaritano. Tal vez tú eres quien ve el dolor y actúa, quien no calcula el costo, quien no pregunta si merece ayuda, quien simplemente responde porque es lo correcto. Y hoy necesitas saber que eso es amor verdadero. Eso es lo que transforma el mundo. No los sermones, no los rituales, sino los actos de compasión radical que cruzan fronteras que la sociedad dice que no deberían cruzarse. Y a veces serás criticado por ayudar. La gente preguntará por qué perdiste tu tiempo, por qué gastaste tus recursos, por qué te involucraste. Pero sigue haciéndolo, porque el mundo necesita más samaritanos. Necesita más gente que actúe en lugar de solo hablar, que ame en lugar de solo predicar sobre el amor. Hay algo más en esta historia que necesitas entender. Algo sobre cómo funciona el amor verdadero en la práctica. El samaritano no solo sintió lástima. La lástima es pasiva. Miras el sufrimiento, te sientes mal por un momento y sigues con tu vida. La compasión es activa. Ves el sufrimiento y haces algo al respecto, incluso cuando es inconveniente, incluso cuando cuesta, incluso cuando nadie más lo haría. El samaritano no solo dio limosna, no tiró unas monedas y siguió caminando. Se involucró completamente, usó sus propios recursos, su propio tiempo, su propia energía. El amor verdadero es costoso. Si tu amor no te cuesta nada, probablemente no es amor. Es solo un sentimiento agradable que te hace sentir bien contigo mismo. El samaritano no esperó que el hombre herido le agradeciera. No esperó reconocimiento. No hizo un anuncio público de su bondad. Solo ayudó y siguió adelante. El amor verdadero no busca aplausos. No necesita que el mundo sepa lo bueno que eres. No lleva cuenta de cuántas veces ayudaste. Solo ama porque es lo correcto, porque es lo que haría Dios. Porque en ese momento ese ser humano necesitaba ayuda y tú podías darla. Ya somos miles acompañándonos en este camino de sanación. Si quieres ser parte, suscríbete y activa la campanita. Hay dos preguntas que esta historia nos hace. La primera, ¿quién fue tu samaritano? ¿Quién te ayudó cuando estabas herido? ¿Quién apareció cuando nadie más lo hizo? ¿Quién cruzó líneas sociales, culturales, religiosas para alcanzarte? Porque todos hemos estado heridos en algún momento. Y si eres honesto, probablemente la ayuda no vino de donde esperabas. No vino de las personas apropiadas. Vino de un lugar inesperado, de una persona improbable. Y tal vez es momento de reconocer eso, de agradecer eso, de recordar que cuando estabas en tu peor momento, alguien se detuvo. La segunda pregunta, ¿de quién eres tú el samaritano? ¿Quién está herido en tu camino ahora mismo? ¿A quién estás siendo llamado a ayudar? Porque hay alguien, siempre hay alguien. Alguien en tu familia que está sufriendo en silencio. Alguien en tu trabajo que está quebrándose por dentro. Alguien en tu vecindario que necesita ayuda pero no sabe cómo pedirla. Y la pregunta no es si lo merece. La pregunta es, ¿puedes ayudar? Porque si puedes y no lo haces, eres el sacerdote. Eres el levita. Pasas de largo mientras alguien sufre. Pero si ves la necesidad y actúas, si cruzas la calle en lugar de evitarla, si te detienes en lugar de seguir caminando, entonces eres el samaritano. Y eso es el amor que cambia el mundo. El hombre herido en esta historia nunca olvidó lo que el samaritano hizo por él. Y cuando sanó, cuando pudo caminar de nuevo, cuando pudo regresar a su vida, llevó consigo una lección que transformó todo. Aprendió que el amor verdadero no tiene fronteras, que la compasión no hace preguntas, que la bondad puede venir de cualquier parte y probablemente se convirtió en un samaritano para otros. Probablemente cuando veía a alguien en necesidad, no preguntaba de dónde era o qué religión tenía. Solo preguntaba, ¿cómo puedo ayudar? Porque eso es lo que hace el amor recibido. Te transforma. Te hace más compasivo, te hace más consciente del dolor de otros, te hace más dispuesto a actuar. Y ese es el ciclo hermoso del amor. Cuando eres amado en tu peor momento, aprendes a amar a otros en los suyos. Hoy quiero dejarte con un desafío. Mira a tu alrededor. No superficialmente. Realmente mira. ¿Quién está herido? ¿Quién está sufriendo? ¿Quién necesita ayuda? Y cuando lo veas, no cruces al otro lado del camino. No encuentres razones para no involucrarte. No esperes que alguien más lo haga. Detente, pregunta, ayuda. Tal vez no puedas resolver todos sus problemas. Tal vez no puedas sanar todas sus heridas, pero puedes hacer algo. Y ese algo puede ser lo que salve su vida. Puede ser una conversación.
Puede ser una comida compartida. Puede ser ayuda financiera. Puede ser simplemente estar presente. Puede ser escuchar sin juzgar. No necesitas ser perfecto. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas tener compasión y estar dispuesto a actuar. Porque el mundo está lleno de sacerdotes y levitas. Gente que sabe lo correcto pero no lo hace. Gente que habla de amor pero no ama. Gente que profesa fe pero no tiene compasión. El mundo necesita más samaritanos, gente imperfecta con corazones compasivos, gente dispuesta a ser inconveniente por el bien de otro, gente que actúa aunque cueste. ¿Serás tú uno de ellos? Gracias por permitir que esta historia te acompañe, que la luz te encuentre. Siempre. Soy Lía y estas fueron palabras para tu alma.